Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy no vamos a ir mucho tiempo atrás, sino que nos vamos a mantener por encima del año 2000. En esta ocasión, como si fuera extraído de alguna obra literaria, la de Romeo y Julieta, pero con un final diferente, o mejor dicho, no un final diferente, una historia detrás diferente. Es el caso de Laura y Marco Aurelio, 18 y 19 años, una pareja muy joven, apenas llevaban 1 año y 2 meses saliendo juntos, pero hubo algo que detonó en uno de ellos, que llevó y extralimitó la relación a una situación de la que pocos se pudieran esperar, la muerte, y de la manera en que ocurrió todo. Esta es la historia de una pareja que al parecer planificó su muerte, la llevó gestando por mucho tiempo, eligió la manera de morir. Ambos habrían aparentemente, por los elementos que encontró la policía, la fiscalía, electo la manera en que lo iban a hacer, planificado todo y finalmente lo ejecutaron. Una triste historia realmente, con un aspecto evidentemente del que siempre hacemos el aspecto técnico, psicológico, para evaluar un poco cuál es el escenario en que pudo haber ocurrido esto. Los rastros que habían dejado, efectivamente una de las interrogantes fue, ¿realmente ella estuvo de acuerdo con esta situación o no? Todo eso obviamente hoy en Escena del Crimen. Y para adentrarnos ya directamente en quiénes son los protagonistas de esta noche, este es el perfil de cada uno de ellos. Les había dicho que la víctima, vamos a ponerlo así, es Laura Penayo Lugo. Lo digo, vamos a ponerlo así porque quedó un poco la cuestión de que si ella estuvo o no de acuerdo con el hecho, siempre sin sacarle evidentemente lo que implica un asesinato y un crimen. Su edad, 18 años, paraguaya, estudiante, ella es de Ciudad de Luque, fue asesinada con un impacto, con un balazo en la cabeza por su pareja, de acuerdo a la investigación. Y Marco Aurelio García Mayo, de 19 años, también paraguayo, estudiante, también según la ficha policial, domiciliado en la misma ciudad, y luego de cometer el asesinato se autoeliminó disparándose en la misma región del cuerpo, en la cabeza. Y ahora vamos a adentrarnos en la historia, en el que pasó. Les decía yo que no hacía falta irnos demasiado tiempo atrás. Esto ocurrió 12 años en el tiempo, era el mes de septiembre, en la primavera de septiembre del año 2010, cuando en la ciudad de Luque se habría al parecer gestado toda esta situación con mucho tiempo. Exactamente en la línea del tiempo de 1 año y 2 meses que llevaba la pareja saliendo, no sabemos cuándo habría empezado a planificarse todo esto, es decir, cuándo entre ambos hablaban de morir. Era o dejó una suerte de aspecto hasta, si se quiere decir, metafísico, porque hablaban de trascender inclusive, y eso se van a dar cuenta en el transcurso de la historia. Vamos a ver, ¿qué ocurrió? Era septiembre del año 2010, cuando todo esto comenzó, planificar su muerte. ¿Qué pasó? Avenida Las Residentas y Capitán José Bozano. Desde afuera del motel The Wolf, nadie se hubiera dado cuenta de lo que escondían las paredes de una de las habitaciones. En la compañía Valle Pucú de Areguá, nadie intuía lo que estaba a punto de ocurrir. Todo comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana del 29 de septiembre del año 2010. La tarde primaveral era como cualquier otra, en plena mitad de semana. El año empezaba a despedir el 9º mes. En un taxi habían llegado hasta el albergue transitorio 2 jóvenes de 18 y 19 años, desde la ciudad de Luque, donde ambos vivían. Laura Penayo Lugo y su novio Marco Aurelio García hicieron el último de sus viajes, un viaje que los llevaría a la eternidad. Ella pertenecía a una humilde familia luqueña. Él, sin embargo, formaba parte de la acomodada clase media alta de la misma ciudad. Marco Aurelio apenas empezaba a transitar el camino universitario en una prestigiosa universidad privada capitalina, mientras a su novia todavía le faltaba algunos meses para despedirse de la etapa escolar en la secundaria. Casi 3 horas más tarde, poco antes del mediodía, Marco Antonio se comunicó a través del teléfono de la habitación con la recepción y ordenó que les llevaran un par de cervezas.
Esa fue la última vez que se supo de los jóvenes. Las horas pasaron y la habitación quedó silenciosa. Cuando la tarde comenzó a caer, el silencio se tornó sospechoso para los empleados del sitio. Luego de una serie de insistentes llamadas que no fueron atendidas, la atención se centró en aquella pieza. Las 4 paredes fueron cómplices del final de la triste historia de amor de los dos adolescentes, cuando todavía tenían mucho tiempo para vivir su desbordada pasión. Una pasión que parecía no tenía límites, pero se encontró con el desenlace más pronto de lo que hubieran imaginado. Marco y Laura apenas cumplían 1 año y 2 meses de noviazgo. La pareja ingresó a la habitación del motel, estuvieron por mucho tiempo, habían bebido, como cuenta la historia, pero el tiempo comenzó a hacerse grueso, a acrecentarse, a estar demasiado dentro de la habitación. Ya no atendían el llamado de la portería, hasta que evidentemente los empleados sintieron de que algo mal estaba pasando. Algo ocurrió dentro de esa habitación, por eso comenzaron a golpear, a llamar a la puerta, a insistir cada vez más y tuvieron que ingresar a la fuerza. 5 horas en total pasaron desde que la pareja ingresó a la habitación y habría ocurrido el crimen. Lo llamativo es que no se había escuchado nada, pero sobre eso vamos a avanzar un poco más adelante. Lo cierto es que los empleados de ese motel ingresaron y se encontraron con la escena. Ambos estaban muertos. Estaban muertos. La tarde empezó a tornarse oscura. La noche caía mientras los empleados del motel The Wolf intentaban sin éxito comunicarse con los ocupantes de la habitación, pero Marco Aurelio García y Laura Penayo no atendían. El reloj se acercaba a la hora 17, cuando el teléfono de la oficina de guardia de la comisaría 37 comenzó a repicar. La prolongada permanencia en el interior de la pareja en el cuarto llamó la atención de los empleados del motel. Una de las cajeras decidió ir a ver qué pasaba. Con una escalera, subió hasta una ventanilla y se encontró con una dantesca escena. Llamaron rápidamente a la policía y contaron lo que había ocurrido. Los agentes avisaron de lo que sucedió a la fiscal Celeste Campos Ross y ella ordenó que la habitación sea abierta. Los efectivos forzaron la puerta y confirmaron que ambos ya estaban muertos. Laura estaba acostada en la cama y Marco Antonio semicaído. La cama estaba en medio de un charco de sangre. Por lo que dijo el forense y manifestaron la gente de personal de criminalística, el que disparó fue el muchacho. Él le dispara en la frente a ella. Con una, ayer dije era 38 porque eso es lo que escuché, pero es una 357, una Magnum 357. Y él le dispara a la chica en la frente y posteriormente él se dispara en la sien. El dedo índice derecho de la mano de Marco Antonio todavía estaba metido en el agujero del gatillo de una Magnum 357, la misma que utilizó para sacarle la vida a su novia y luego dispararse en la sien. Por el escenario, desde el principio, la fiscalía tuvo claras sospechas de que así ocurrieron los hechos. Y en esta parte de la historia tenemos que ingresar en lo que es el aspecto técnico de todo esto y tiene que ver con heridas que hablan. Ustedes saben que en este segmento es donde extraemos parte del diagnóstico hecho por el forense que examinó los cuerpos y elevó eso al Ministerio Público. En este caso en particular el forense es Pablo Krumel, el que había analizado los 2 cuerpos, y el diagnóstico que dio con respecto a Laura Penayo es un balazo en la frente que ingresó de manera lineal con orificio de entrada y salida, es decir, ingresó por la frente y salió por la parte posterior del cráneo, y el diagnóstico de la muerte es traumatismo grave de cráneo con pérdida de la masa encefálica, es decir, ese disparo fue prácticamente a una distancia mediana para que tenga la potencia suficiente de ese disparo y genere tanto daño como el que generó
en esta ocasión. El cuerpo estaba sobre la cama, según el relato que habían dado los forenses que inspeccionaron y también la gente de criminalística. En tanto que Marco Aurelio se habla de un disparo en la sien, lado derecho, sin orificio de salida, es decir, el plomo de ese disparo quedó alojado en la cabeza. Por eso es que su cuerpo fue llevado hasta la morgue judicial de Asunción para extraer ese plomo y hacer luego lo que es la comparación del plomo con el arma y todo eso que ya es parte, digamos, de un proceso normal, un procedimiento normal que tiene que hacer la dirección o el departamento de balística, en este caso el departamento, para confirmar que el arma utilizada, el arma encontrada ahí, efectivamente fue la utilizada para matar y comparar las huellas dactilares y con eso asumir de que el tirador estaba entre esas dos personas. La muerte de Marco Aurelio fue diagnosticada como traumatismo de cráneo, según el reporte que hizo, reitero esto, Pablo Krumel, que fue el forense que había inspeccionado los cuerpos. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Al volver vamos a adentrarnos en lo que es la investigación, la confirmación de la teoría del asesino muerto y también el contexto de la historia. ¿Cómo es que llegaron a todo esto? De lo que habíamos dicho al principio. ¿Fue o no una muerte planeada? Algo terrible, obviamente, pero tiene ese contexto y ese elemento dentro de todo esto. Estamos en la historia de Marco y Laura, algo que había ocurrido en el año 2010. Al volver, prácticamente el desenlace de todo esto. Pausa y volvemos con más. Volvemos de la pausa y rápidamente lo que es un resumen del capítulo 1 de la historia de Laura y Marcos, esta muerte en el motel Wolf de la ciudad de Areguá. Esto había ocurrido en el año 2010, era septiembre del año 2010, la primavera, y algo paradójico, dos jóvenes muertos por una cuestión hasta que envuelve un amor un tanto perverso. Es que la historia de Marco y Laura se gesta mucho tiempo antes del desenlace, 1 año y 2 meses. Exactamente cuando comienzan a hablar de esta suerte de trascender y el amor del alma, ya van a saber a qué me refiero, y eso no se tiene muy concretamente. Lo cierto es que los encontraron muertos en un motel, ella tenía un balazo en la cabeza, él también, solo que tenía signos evidentemente de haberse quitado la vida porque el disparo fue en la sien, encontraron el arma muy cerca de la mano y otros elementos que para la policía encerraba un caso de asesinato con autoeliminación de por medio. A partir de aquí es donde la fiscalía y la policía pone ojo en eso que habían encontrado como un elemento prácticamente básico en una escena del crimen de este tipo, es decir, elementos que hacen suponer que ahí hubo un asesinato y un suicidio. Tenían el elemento de la explosión de la mina de Hoffman. Es un fenómeno que en ciencia forense se conoce como esas pequeñas gotas de sangre y también restos de masa encefálica en el caso de que exista esto, que quedan impregnadas en la mano como pequeños puntitos o pecas. Eso determina que primeramente el arma estuvo a muy cercana distancia en la cabeza o apoyada donde sea, puede ser en la boca, el punto es que existe ese rastro. Y en la detonación del arma, esas salpicaduras alcanzan a tan rápida velocidad la mano y quedan impregnadas ahí. Esto ocurrido en un homicidio común y corriente, para comparar, digamos, en otra situación, es prácticamente imposible de que ocurra. Con ese elemento es que comienza la investigación e indagar a todos los empleados del motel. ¿Cómo es que existiendo 2 disparos y ese particular rastro nadie escuchó? Esa era la pregunta principal que tenían. Obviamente ustedes dirán, bueno, una aislación acústica, teniendo en cuenta que estaban en un motel, podría ser. Lo cierto es que nadie había escuchado las 2 detonaciones de un arma en ese momento. Nadie escuchó. El silencio de la habitación retumbó en todo el motel, más que los propios disparos.
Las explosiones llamativamente no fueron escuchadas por los empleados del lugar, pero sí por los lugareños que hablaron con la policía. El médico forense estimó que las muertes ocurrieron entre las 15 horas y las 16 horas de aquel día, al menos una antes de que fueran encontrados los cuerpos sin vidas en el interior de la pieza. Sin embargo, ninguno de los empleados escuchó las 2 detonaciones seguidas que percutió el arma que utilizó Marco Aurelio. La situación llamó la atención de la fiscal Celeste Campos Ros por la potencia de esa arma utilizada por Marco Antonio. Aunque al principio se mencionó que era un revólver calibre 38, la fiscal confirmó ya después que se trató de una potente Magnum 357. Aunque miden lo mismo los proyectiles, la 38 sale de la boca del cañón a 250 metros por segundo, en tanto que una Magnum lo hace a 400 metros por segundo. La .357 es un cartucho que fue creado para la policía, la autodefensa y la cacería. Y ahora vamos a entrar en ese contexto de la historia que pudiera dar algún tipo de explicación a una situación de este tipo. Vamos a ver algunos mensajes que se rescataron del teléfono de ella y él, donde va a reflejar la conversación que pudiera explicar de alguna manera el final. No obstante, siempre se dejaba el paréntesis de si realmente ella estuvo o no de acuerdo con la muerte, pero sí también a esa salvedad se le hace otra salvedad. No habían encontrado signos de defensa como para sugerir de que ella no estuvo de acuerdo, peleó por su vida, etc. Entonces eso acomoda otra vez y descartaría el relato del primero que les había mencionado, al menos el que no estuviese de acuerdo con lo que habían conversado. Y a propósito de estar o no de acuerdo, estos son los mensajes que se habían encontrado. Vamos a tener en cuenta que esta pantalla que van a ver, la primera, es un mensaje que le envía él a ella y lo que ven es la pantalla del teléfono de Laura. Y dice: te adoro, hay amor, colgado o cuchillo, amor, te amo. En esa primera ya estaban sugiriendo, él ya le sugería, Marco, a ella, cómo había que morir. El segundo mensaje ya habla de otro tipo de armas. La bala y la pistola ya está, amor, te amo. Y en el tercer mensaje encontrado en el teléfono de ella, de Laura, y que le envía a Marco, dice: te adoro, ay mi vida, verdad, sé dónde está la pistola, hasta puedo sacar, pero está en la pieza de mi papá, están las balas, qué mierda, ay amor, pensé que te quedaste dormida, te amo. Sugiere un mensaje hasta, me da la impresión, al menos a mí, que era una conversación común y corriente, normal, como si fuera que le esté contando sobre cualquier cosa, como algo normal. Pero estaban hablando de morir. Y aquí está algo mucho más fuerte de lo que encontraron en estos primeros mensajes. Y esto tiene que ver ya con el teléfono de Marco, mensaje que le envió a Laura. Dice Laura, : te quise, te quiero y te querré. Y al morir confesaré que fue un amor profundo, que no te olvidé ni un segundo, ni dormido ni despierto, y que si te quise en este mundo, te amaré después de muerto. Y no creas que exagero, muerto también te quiero o te querré, puesto que te quiero con el alma y el alma nunca muere. Feliz cumple. Mensaje de cumpleaños de él a ella, hasta poético, pero totalmente tétrico. Si vamos a ir por que tenga rima en ese sentido totalmente espeluznante que este mensaje pueda significar. Lo segundo que encuentran en el teléfono de Marco dice: te quise en este mundo, te amaré después de muerto, y no creas que exagero, muerto. Es parte siempre del mismo mensaje. También te quiero, te queré con el alma y el alma nunca muere. Feliz cumple, mes, amor. Con esto aclaramos que se trataba del aniversario de ellos, 1 año y 2 meses. Mucho me aguantaste, pero yo más. Gracias por seguir conmigo y estar a mi lado, siempre te amo, chiquitita.
era prácticamente el mensaje de sentencia de muerte que él puso para los dos. Lo que otra vez me lleva a mi hipótesis primaria, ¿verdad? ¿Será que ella estuvo de acuerdo siempre con esto o se dejó llevar mucho por la personalidad avasallante de un hombre que tenía evidentemente una distorsión de la realidad, un problema psicopático, que eso lo vamos a ver más adelante? Pero lo cierto es que no se ven mensajes donde ella esté completamente de acuerdo en lo que iba a suceder, sino que más bien una suerte de impulso a la muerte y autodeterminación a morir que tenía este joven y a la cual arrastraba en todo momento a esta joven. Ahora vamos a pasar a otra de la cuestión, la parte investigativa. En la parte investigativa de esta historia, la policía y la fiscalía comienzan a determinar cuáles son o cuál es el arrastre que tenía este mensaje. Es decir, qué quería decir o qué más quería decir los mensajes que enviaba Marco, a partir de cuándo comenzó a hacerlo y en qué momento también los padres se enteraron de algún tipo de situación irregular que había en la relación de ambos, teniendo en cuenta que si bien eran mayores de edad, igual cada uno vivía en la casa de sus padres. Esta es parte de la investigación que hizo la fiscalía y la policía. La investigación. Uno de los elementos más importantes para investigar el caso fue justamente el par de celulares de los protagonistas. Aunque mucho se habló a nivel policial y fiscal de la posibilidad de que ambos hubieran planeado el final de sus vidas, nunca pudo confirmarse si Laura estaba o no involucrada en ello. Casi un centenar de mensajes fueron analizados por la fiscalía antes de cerrar el caso. En la mayoría de ellos era Marco Antonio quien hablaba de muerte y planteaba la idea de que esto ocurra también a su novia. Los familiares de Laura dijeron a la fiscalía que el universitario tenía tendencia a caer en cuadros depresivos muy fuertes por la negativa de sus padres a aceptar la relación con Laura. Desde el principio, la relación en estas circunstancias se tornó conflictiva, pese al acompañamiento que ambos recibían por parte de los familiares de Laura. ¿Al muchacho usted le conocía? Sí, solía venir acá. Llegaba, pero siempre escondía eso. El caso fue cerrado como un homicidio y posterior suicidio. Vamos a recurrir ahora a una especialista en todo esto para analizar un poco el contexto de todo esto que vimos, desde los mensajes, claro. Porque la idea de todo esto no es entrar en el morbo de lo que se había encontrado, de lo que se escribieron como pareja y que quede esto ahí. Realmente siempre el espíritu del programa de Escena del Crimen es encontrar una explicación técnica a las cosas. Y por eso recurrimos nuevamente a la licenciada experta en criminología, psicóloga forense Alma Segovia, y ella nos va a explicar qué significan esos mensajes o cuál es la lectura entre líneas que tiene todo esto. Y ojo, presten mucha atención a las explicaciones que ella da, porque aquí hay una cuestión a tener en cuenta. Siempre se dice que los casos de autoeliminación deben tener cierto cuidado a la hora de hablar de ellos. Yo soy de pensar de que los casos se tienen que hablar, pero siempre con el mensaje del experto de cómo detectar las alertas que emiten personas que están en un cuadro de depresión, ya sea una depresión leve o una depresión profunda, como podría ser este caso en particular. Ya ella lo va a explicar mejor. Así que presten mucha atención a la lectura que ella da. Y si ustedes tienen alguna persona en el entorno que pudiera manifestar algún tipo de comportamiento similar, pues es momento de ayudarle. Ella es Alma Segovia y nos va a explicar qué significan los mensajes y hacia dónde orientó el caso de Marco y de Laura. Acá estamos ante una situación que para ellos
no hubo salida, no tuvieron otra salida. Se nota que existía dificultad para confrontar la situación que vivían. Acá detrás podríamos analizar de que quizás la familia estaba muy cerrada a la idea de que ellos puedan ser pareja, estaba muy cerrada a la simple idea de que había una relación entre ellos, de que ellos se querían, de que eso iba en serio. Ellos lo ven como algo serio, lo ven como algo sumamente importante. Entonces hay que validar esa importancia que estos jóvenes le dan, sea quien sea la pareja que se va formando, que le están dando a su relación. Esa parte es fundamental, y poder hablar, poder comunicarse. Quizás en esta situación no encontraron esa apertura, esa posibilidad de contar cómo se sentían, de qué podían hacer, cómo se les podía ayudar. Y lo más alarmante es que a lo mejor hubo señales de que había alguna ideación, alguna planeación para ejecutar el acto que pasó desapercibida, no lo notaron, no se dieron cuenta. Por miles de factores, ¿verdad? Que a veces el día a día, la rutina, justamente el hecho de que nos cuesta comunicarnos entre los miembros de una familia, nos cuesta enormemente expresar lo que sentimos, identificar las emociones, todo es algo sumamente difícil, donde se requiere, por supuesto, de que haya cierta orientación también, ya sea desde el colegio, desde alguien fuera de la institución. Es uno de los factores de riesgo para este tipo de conductas, el hecho de que no haya comunicación, no haya un vínculo sano, no haya un apego sano ahí, sino más bien todo sea disfuncional. Esta persona que está recepcionando ese mensaje por parte de su pareja debe ser la que busque ayuda, ¿verdad? Sin tener que enfrentar o confrontarle ya a la pareja, sí ir a buscar a un tercero que pueda razonar, que pueda analizar la situación y que pueda dar una adecuada orientación. No puede ser tampoco cualquiera, ¿verdad? Porque a veces no todos van a tener el tacto para poder abordar como corresponde una situación como esta, que es una situación de por sí ya grave cuando existe una ideación, ¿verdad? Quiero hacer esto, tengo esto, luego ya viene la planeación, o sea que antes de avanzar ya se debería de buscar ayuda de alguien en lo posible profesional, o alguien que pueda orientar a esta persona que está recepcionando ese mensaje de su pareja, y que a su vez ella después esté preparada para poder hacerle frente a lo que está viviendo, justamente para que no termine en un hecho trágico que después ya va a ser irremediable. Acá, antes que nada, quizás ella misma no creía lo que podía haber pasado, lo que podría pasar, no dimensionó que podía ejecutarse, que al final iban a concretar el acto, ¿verdad? Entonces ahí es donde también cuando algo así se va dando y se está repitiendo y es una idea obsesiva y no sale esa idea de la cabeza y es el tema de conversación constante, o sea, eso ya tiene que ser una alerta muy importante. El que se va a suicidar no dice, sino hace nomás ya. Ese es un mito también. Es falso, porque hay señales presuicidas, y generalmente estas señales presuicidas se van dando constantemente en pequeñas cosas, dibujos, palabras, lo que publica, Por eso es que cuando se hace una autopsia psicológica, que es un análisis retrospectivo de una muerte,
se analiza todo, lo que escribió en su cuaderno, lo que le dijo a sus compañeros de clase, de sus compañeros de trabajo, sus amigos. Todo se analiza porque allí están las señales presuicidas que muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Se minimiza y se pasa por alto, justamente porque están estos pensamientos, estas creencias de que el que se va a matar lo va a hacer y que no va a decir, que no va a avisar. O sea, todo eso a veces está avisando, porque a lo mejor en el fondo no se quiere morir, sino lo que quiere es una ayuda. Pero al final, en su mente no existió otra salida, no existió otra solución que morir, ¿verdad? Lo último ya muchas veces es el realmente querer morir. A veces es un intento desesperado por querer vivir y solucionar muchas cosas. Y al no encontrar la posibilidad de solucionar, entonces termina ejecutando esa ideación. Y lo primero sería poder dialogar, poder hablar con esta persona, saber qué le pasa, cómo se siente, qué está pasando en su día a día, qué factor estresante puede estar viviendo. Todo ese análisis del contexto que hay que hacer y donde lo primordial va a ser acercarse a hablar, poder tratar de tener una conversación con esa persona que vemos que está dando esas señales. Luego ya sería invitarlo a buscar ayuda profesional, si por ahí no quiere o le da miedo por todo lo que implica todavía para mucha gente ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Entonces ver alguna ayuda intermedia, alguna ayuda espiritual, por ejemplo, alguna red de apoyo, ya sea algo que se tenga en la comunidad que pueda servir de soporte para que esta persona pueda ir evacuando todo lo que le pasa, esos pensamientos, esas emociones negativas, viendo qué otras soluciones existen aparte de quitarse la vida. Por eso te hablaba de las redes de apoyo, que pueden ser tus amigos, pueden ser tu comunidad, en tu comunidad, tu parroquia, por ejemplo, el lugar donde asistís, o algún otro lugar donde practicas fútbol, donde estás. Es que todos deberíamos de estar, ese es nuestro grave problema, todos deberíamos estar de alguna manera preparados, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes, con niños, a poder abordar este tipo de problemática. En una escuela de fútbol, por ejemplo, tiene que haber alguien que pueda ser el referente y quien oriente y derive el caso. No digo que va a ser el que va a tratar, ni que va a mediar, ni nada de eso, pero que derive de alguna manera el caso, de esos primeros auxilios, por ejemplo. O en una parroquia sabemos que se puede recibir una ayuda espiritual, desde ese punto también poder buscar ayuda más especializada. En el colegio, los coordinadores o el equipo técnico, de acuerdo a lo que haya. Generalmente hay un celador, por ejemplo, no necesariamente hay un equipo técnico porque no hay rubro, por ejemplo, pero sí está el celador o alguien encargado. Entonces, acercarse a ese celador que debería estar mínimamente preparado para evacuar lo que está pasando y poder encontrar los canales de ayuda para estas personas, ¿verdad? Porque muchas veces son gritos desesperados de ayuda, de necesidad de contención, donde no encuentran otra salida y por eso cometen este tipo de actos, ¿verdad? Ese sería ya un punto culminante o algo, un desenlace que ya no se pudo evitar una vez agotada todas las instancias, porque quizás haya de base algún trastorno psicopatológico, por ejemplo, que inevitablemente lleve a cometer el acto. Pero si no, existen otros caminos que pueden servir, ¿verdad? Porque tenemos muchos casos así como mencionabas a diario de personas jóvenes, de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes y de adultos mayores también, que de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas
donde se encuentran estas personas pueden cometer este acto. Y es ahí donde se necesita, por supuesto, esa escucha tan importante de ese que tenemos al lado, que quizás pueda hacer la diferencia entre un final y otro. Son personas que necesitan esa ayuda y que están pasando por un evento estresante que no saben cómo enfrentar. Simplificando un poco las cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde fallan muchas cuestiones a nivel social, fallamos como sociedad y muchas veces también porque se minimizan estas cuestiones y se toma como un tabú, ¿verdad? No hablen de eso, no mencionen eso. Si es que hay alguien que pasó, que ejecutó este acto en la familia, no se le recuerda luego, no se le menciona luego porque de eso no se habla. Entonces, mientras no hablemos de esto, no vamos a poder enfrentar nunca. Y siempre vamos a tapar nomás. Es como meter la basurita debajo de la alfombra y nunca está limpia la casa, ¿verdad? Y es algo así lo que pasa con esta situación. Entonces, hay que hablar, hay que perderle el miedo y hay que poder hablar sin que esto signifique que estamos incitando, sino más bien estamos hablando de prevención y de las necesidades que hay de ayudar a las personas que no pueden resolver ciertos conflictos por X motivo. Eso de que el que se va a suicidar no tiene que, no le hay que hablar del tema, es mentira, hay que hablarle. Y el que quiere suicidarse tiene que hablar, porque ahí vamos desarmando la idea de querer matarse y viendo alternativas. O si no, ¿qué? Llegamos al final, así de Escena del Crimen, luego de este corte, para resumir un poco todo el caso. Era septiembre del año 2010, Marco y Laura llevaban 1 año 2 meses de estar como novios. En el aniversario justamente de los 1 año 2 meses, el mensaje más claro de un plan para morir los dos estaba en mensajes de texto que él lo había enviado a Laura, y esto quedó como evidencia en la investigación, ya que la escena del crimen sugería muy claramente que ahí el autor del disparo había sido Marco. Marco mató primeramente a Laura con un disparo en la cabeza y luego él se disparó en la sien derecha de la misma manera, con un arma de fuego. Los rastros encontrados por criminalística confirmaban el hecho. Él se había autoeliminado, sugiere entonces que todo eso había ocurrido teniendo a una misma persona como autor del crimen, a Marco Aurelio. La psicóloga forense, ustedes la escucharon, hace ese diagnóstico de lo que son los rastros de una persona depresiva, autodeterminada a morir, pero cómo es capaz esa persona de arrastrar a otra a ese nivel de decidir de la peor forma o morir de la peor forma, bajo el ropaje del amor profundo, del amor exagerado, del amor que pudiera llegar a trascender. Como él decía, el alma nunca muere. Y esas son cosas que evidentemente, ya que esto no tiene el fallo de un tribunal más que el divino quizás, estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, ya seamos padres, hermanos, hijos, de personas que pudieran presentar algún tipo de rastros, de manifestaciones depresivas, a estar siempre muy alertas y a no tener esa excusa de él es nomás luego así, o él siempre fue así, ya se le va a pasar. Dígame si no escucharon varias veces decir por otras personas, por familiares de personas que sufren eso, manifestarse de esa manera. Pues esa no es la manera correcta de ayudarlas. Siéntense, escúchenle, exploren la personalidad que tienen y si ven que ya no son capaces de poder ayudarlo, pues busquen ayuda profesional, que es lo que siempre hay que hacer. Señora, señor, llegamos al final de Escena del Crimen. Les recomiendo siempre encontrar los capítulos de Escena del Crimen en el apartado de YouTube que tiene en Unicanal nuestro programa. Y ahí van a encontrar evidentemente las 5 temporadas de Escena del Crimen. Nos reencontramos la próxima semana con un capítulo más. Adiós.